Entonces, ahí está grabando. No, pues, para que... No, parezco youtuber, pero en el fondo, para que se suscriban y le den like. No, ¿ya? No, ahí los que no se pudieron conectar, los que no entendieron algo, ahí pueden revisar. Pero en el fondo ya van quedando guardar las clases. ¿Ya? Y eso, pues. Partamos nomás. Ya hoy día ya partemos con... Martín pregunta dónde se guardan. En Efinis tengo publicados los links, pero en el fondo los videos están en YouTube. Todo lo que es material de clase está en OneDrive. ¿Y qué más? La planilla de notas está en Google Docs y así. Hay distintos lados. Eh, Nada, por lo que les decía antes, me ayuda mucho que hablen, hagan todas las preguntas que quieran, pero las manitos levantadas en el chat, como que de repente me pierdo, ¿ya? Así que, así que eso, tratemos de... Entonces, la pregunta, ¿qué viene siendo un computador? ¿Qué se entiende por un computador? ¿Alguien que sepa más o menos? Aquí, de nuevo, no hay preguntas malas. Una máquina que recibe instrucciones. ¿Ya? ¿Y? ¿Y qué? ¿Yo le puedo dar instrucciones a un alicate? de, no sé. ¿Le puedo dar instrucciones a un auto? Sí, ahí sí Que que hay recibe y entrega instrucciones. información. Paulina, creo que estaba hablando. Dime. Que recibe y entrega información. Ya. Y el diario me entrega información, ¿o no? Como que hay que verlo un poquito más amplio el concepto. ¿Ya? Eh, Es una máquina que procesa información. ¿Ya? Ese es uno de los usos. Esto, ¿qué hay acá? ¿Qué les estoy mostrando ahora? Em, No se ve la nada, pantalla, creo. ¿No se ve? ¿no? No. ¿No estoy compartiendo? Puta, perdón. No estoy compartiendo. Compartir. Disculpen. Ya. Ahí estoy compartiendo. Entonces, Ahí sí, profe. disculpen. ¿Esto es un computador o no? ¿Qué parece que es esto? Parece un piano. Parece un piano, ¿no es cierto? ¿Todos están de acuerdo que es un piano o no? Sí, Pero no es un piano. Efectivamente, tengo un sector donde hay teclas y puede haber un músico que toque acá. Pero ¿qué viene siendo esta que está acá arriba? Automatiza la música. Automatiza la música, exactamente. Acá yo tengo un rollo que tiene distintas perforaciones, ¿no es cierto? Y al poner este rollo en este sistema, en este lector, al pasar por un... Y este rollo va avanzando así. Y en la medida que suena, va pasando por unos, digamos, switch mecánicos que hace que toque esa nota. ¿Ya? Esto es una máquina. ¿Ya? Quizá uno no puede decir, oh, esto no es electrónico o lo que sea, pero en la práctica, si yo cambio el rollo, tiene otro comportamiento. No es la misma melodía todo el tiempo. Yo puedo programar este piano. ¿Ya? Es una máquina que le cambio las instrucciones y hace otra cosa. ¿Ya? Eh, Piensen que este tipo de máquinas que pueden tener, no sé, 200, 300 años de antigüedad las primeras, era la manera de tener música donde no había músicos. ¿Ya? Eh, Uno dice, oye, si quiero escuchar a Mozart, tengo que ir a Viena a escuchar a Mozart. Entonces,
pero las composiciones y la música, qué sé yo, ¿cómo la distribuye a otros lados? Más que me cuenten, oye, si era fabuloso el concierto de Mozart, ¿ya? Entonces, era la capacidad de tener una máquina programable. Y para nuestros efectos prácticos, esto viene siendo un software, ¿ya? Y el resto viene siendo lo que le llamamos hardware, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Quiero... ¿Cómo deshago el... Bueno. ¿Qué viene siendo esto? ¿Un computador antiguo? Esto técnicamente es un pedazo de computador que nunca funcionó, ¿ya? Pero en el fondo es la unidad aritmético-lógica de un computador más grande. Esto es una confección moderna de planos antiguos, ¿ya? Acá, no sé si se fijan, pero acá están los dígitos donde van apareciendo los números. Aquí aparece, no sé, el 1, el 2, el 3, lo que sea, con distintas posiciones decimales, unidades, decenas, centenas, qué sé yo. Pero la energía de esta máquina viene de esta manivela, ¿no es cierto? Aquí literalmente hay que echarle cuerda al computador, ¿ya? Y lo que ocurría en esta época, que a nivel de metalurgia, habían piezas que fallaban por los torques y qué sé yo, se rompían los dientes. Por eso que este tipo de máquinas, por mucho que el concepto y el diseño eran factibles, en la práctica no eran tanto por un tema de materiales. No sé si se entiende, ¿ya? Aquí la matemática que estaba detrás de esta máquina era correcta, pero no así la fabricación misma. No sé si se entiende, ¿ya? Esto de acá, pareciera un poco más cercano a lo que alguna vez han visto de un computador. No sé, los fanáticos de Star Trek o de 2001, Odisea del Espacio, vienen este tipo de computadores así, donde la información se guarda en cinta y qué sé yo. ¿Ya? Pero acá, ¿cuál es el computador? El que dice Spectra 70. Acá probablemente el computador es la suma de todas estas piezas, incluyendo las unidades de cinta, la interfaz de usuario. Eh, Acá podríamos asumir que esto puede ser el CPU, pero es la suma de estas piezas, que todos están comunicados entre ellos, digamos, se transforman en un computador. Cuando uno escucha, no sé, pues, a sus papás o a sus abuelos, ¿no? Si trabajábamos con tarjetas, era exactamente esto. La programación se hacía en tarjetas perforadas para que estas máquinas las lean, ¿ya? Y computadores como estos, los años 70, pueden costar millones de dólares, ¿ya? Y obviamente por el tipo de pega y por el costo, se usaban para censos, qué sé yo, para predicciones climáticas, cosas así elaboradas. Acá nadie tenía tiempo ni plata para que un computador como esto funcionara para un juego o para una casa, digamos, ¿ya? ¿Se imaginan el Minecraft acá? Posible, pues. Era demasiado caro como para que se mal utilice. Dime, perdón. Benjamín ahora está en silencio. Ah, me equivoqué. ¿A cuántos FPS cree que iría, profe? Considerando que eso, ¿cuánto debería tener de componente con lo que se trabajaba antes? No lo tengo claro, pero el problema es que aquí la salida, con suerte, eran LED prendidos y apagados, y lo que salía en la impresora. Sí está la interfaz de usuario. ¿Cuál? Esta, po. Todo esto es la interfaz de usuario. Tener una impresora que imprime los resultados del censo Para o de todas esas una máquinas. elección. Para toda esta máquina. O sea, acá no ni siquiera había pantalla, ¿ya? Entonces, Ahí me cabe otra duda, profe, disculpe. ¿Cuál es el caso de que un usuario se equivoque y como no tiene interfaz gráfica, cómo se da cuenta? porque aquí en
en la CPU, en estas luces, va a aparecer una división por cero o grabar en una memoria que no corresponde, qué sé yo. De hecho, si tienen a alguien más antiguo, algún conocido, por eso les decía, el abuelo o el papá que trabajó alguna vez con computadores con tarjeta, todos los que han estado en ingeniería en los años 70 y 80 pasaron por programación igual que ustedes, pero la manera era distinta. Y uno hacía su tarea, lo hacía en una ruma de tarjeta y las perforaba, las mandaba a la máquina y después, a la semana siguiente, el encargado de informática decía, no, tu programa falló. Y tú te tenías que mandar la tarea de nuevo y toda la historia. A ver si les puedo buscar. em, as- Déjenme si les cuento una foto, imágenes. Claro, estas tarjetas se veían así. Voy a. Se ve el puro. Sí. Esto es el concepto de tarjetas perforadas. Uno programaba así, haciendo hoyitos en estas tarjetas. Y estos pasaban Pero esto es Aquí piensen que una columna es un byte. ¿Ya? En el fondo, un software completo era una cosa un tubo gigante de tarjetas, digamos. Entonces, y de hecho le ponían esta diagonal roja, no sé si la ven, porque si ibas en el pasillo se te caían todas, más o menos las podías ordenar, te das cuenta el orden del fajo de tarjetas que era, digamos. Entonces, uno la programaba así. Uno ponía en esta como máquina a escribir, la tarjeta así va digitando y después pasaba por un lector de tarjeta, una cosa más o menos como esta. Uno ponía el turro tarjeta y ahí el computador recién las leía. Pero ahí los alumnos nunca interactuaban con una máquina. Después, a la semana siguiente, el encargado decía, oye, tu programa falló en tal línea. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, era la manera en los 70 y 80 de trabajar. No sé si les suena como amigable esto. No, Básicamente desde siempre ha sido binario. Hasta el día de hoy sigue siendo binario. Esa es súper buena acotación y ahí vamos a explicar. ¿Ya? Hoy día uno siempre dice, me perdí. Uno siempre dice, no, mira, se ha avanzado tanto la computación y todo, pero para todos los efectos prácticos, la computación sigue con las mismas reglas. Lo que pasa es que hay más velocidad, hay más capacidad y todo. ¿Ya? La gráfica es un output, digamos. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? pero para eso están los programadores de bajo nivel que se encargan de ese lenguaje, ¿no? Del binario. Es que en ese momento eran puros programadores de bajo nivel, porque no había nada más. Piensa que uno de los pioneros en la computación era von Neumann, un matemático. Y entonces decía, oye, imagínate los colegas de él, oye, pero trabajemos en algo un poquito mejor, trabajemos en Assembler, un lenguaje intermedio, también de bajo nivel. Entonces, él encontraba una aberración gastar tiempo en que el Assembler transformara palabras como sume en binario. Como que, oye, si tenemos tan poca capacidad computacional, ¿para qué gastamos esa capacidad en que el programador haga la pega un poquito más fácil? ¿Ya? Oye, si somos gente inteligente, ¿cachai? Como que, ¿para qué? Entonces, obviamente el tiempo no le dio la razón. En el fondo, era evidente que se necesitaban cosas un poco más fáciles, ¿ya? Como Assembler. Después partió C, ya mucho más elaborado, digamos. Pero, pero efectivamente, y hasta el día de hoy se sigue programando así, ¿ya? Uno no puede pensar en hacer un sistema operativo sin que algunos componentes sean de bajo nivel, ¿ya? Después se hacen cosas sobre ello, ya, y para sistemas operativos modernos, para Linux, para Windows, para lo que sea, siempre hay algunas partes que se siguen programando en bajo nivel, ¿ya? Los que les guste los Arduinos y va un poquito más de electrónica, también se trabaja bastante en bajo nivel todavía, porque es mucho más eficiente, ¿ya? Perdón, la presentación. No puedo borrar los dibujos, pero esto es un computador, ¿o no?
¿Les suena un Claro. computador? Sí. Yo creo que estas ya contaban con MOSFET. ¿Con qué, perdón? MOSFET, los procesadores. Ahí me pillaste, no lo sé. Yo creo que en esta época eran CMOS todavía. Pero bueno, independiente de eso, esto ya es un computador de finales de los 70 y principios de los 80. Y este computador en particular, que no parece computador, pero este computador se vendía por piezas. Entonces uno lo podía comprar en una revista y iba todas las semanas armando un poquitito más. ¿Ya? De hecho, un computador similar a este es el que usó, se supone que es el que usó Bill Gates para aprender. ¿Ya? Ahora, acá efectivamente, ¿cómo uso este computador? Y uno tiene, voy a poner lapicito, tiene este sector de luces de acá, no sé si ven el puntero. Este sector de luces es el output. Aquí se muestra lo que está haciendo. Y estos switches de acá abajo son el input. Y aquí uno literalmente tenía que escribir letra a letra, tirando interruptores para arriba y para abajo para marcar un byte. Y elegir en qué dirección de memoria quiero escribir qué cosa. ¿Ya? Eh, no es lo más eficiente, pero era una manera barata, soñada, de tener un computador en una casa. Pensando en que pocos años antes los computadores eran de millones de dólares y usaban un piso entero en un edificio. ¿Ya? Entonces, tener la capacidad de aprender computación a un precio razonable, creo que el precio de este igual puede llegar a, no sé, pues, $500, $800, para comprarse todos los números de la revista para terminar de armarlo. Digamos. ¿Ya? Ahora, lo que no se incluía es que a este computador yo lo voy a dibujar acá, ándale, yo le puedo conectar un terminal tonto que se llama, donde efectivamente ya tengo un monitor y ya tengo un teclado, ¿ya? Y se conecta. Ese terminal no tiene procesamiento, sino que todo viene desde el CPU, y este viene siendo el computador, ¿ya? Y uno podía comprarse un terminal, no era razonablemente caro, y uno podía trabajar sin tener que estar acá moviendo switch y viendo lucecitas, digamos, ¿ya? Pero el que hacía la pega es este computador, ¿ya? Esto fue de los primeros computadores que uno podía imaginar que podían llegar a una casa, ¿ya? ¿Qué les suena de esto? ¿Placa madre o no? ¿Esto ya parece un computador o no? Más que los anteriores. Más que los anteriores, ¿no es cierto? Ya, este es un computador, no sé si alcanzan a leer. Apple. Eh, Este es el Apple sí, I. el primer ¿Ya? Apple, ¿Sí? como el abuelo de los abuelos de los abuelos de Mac. Por eso. Este es el Apple I, ahí dice el año 78, creo que dice. Y no sé si se fijan, acá está el CPU. Este es el 6502, que no sé si les suena, pero era el CPU que traían los Atari y los Commodore. ¿Ya? Eh, bastante interesante por decirlo menos, digamos. Y esta placa diseñada por Wozniak, eh, ¿se entiende, no? No sé si saben quién era Steve Wozniak. Claro, Wozniak venía con Steve de Atari, los dos. Sí, pues, uno siempre conoce a Steve Jobs, ¿no es cierto? Que era como el genio comercial de Apple, pero el genio técnico era Steve Wozniak, ¿ya? Que fue el que diseñó el Apple I, ¿ya? Que tiempo después hicieron el Apple II, que ya tiene un poco más sentido como computador, digamos, ¿ya? Y ahí está la cara de Jobs en uno de sus ejemplos. Y el famoso concepto de Apple es porque los primeros prototipos que tuvieron metían todas estas cosas en una caja de manzanas. Ese es como el mito urbano, digamos, ¿ya? Pero ese equipo que era como para armarlo por pieza, al final se empezó a vender como un equipo más establecido que uno dice, ya, sí, esto ya es un computador, digamos,
¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Y técnicamente, ahí ustedes quizás pueden no estar de acuerdo, pero técnicamente, desde esta época, de principios de los 80 hasta hoy día, 40 años después, creo que no ha cambiado mucho. Hay computación móvil, los celulares, qué sé yo, hay mayor comunicación, hay internet, hay más colores, más rápido, pero estructuralmente viene siendo como lo mismo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Básicamente solo tienen más terminales, pero es lo mismo. ¿Cómo más terminales? Cámara, inputs. Ya, pero de cara a lo que es la arquitectura de un computador, técnicamente hay entradas, hay una forma para hacer los cálculos, una parte donde se almacenan los datos y maneras de salida, donde el usuario termina viendo esa información. ¿Ya? Pero esa arquitectura hasta el día de hoy se mantiene. ¿Ya? Entonces, para lo que nos interesa a nosotros, tenemos esto. ¿Ya? Donde tenemos este CPU, ¿no es cierto? Que es donde se hacen los cálculos. Es solamente una calculadora muy rápida, no hace nada más. Tenemos la memoria, que es donde están los datos intermedios que este CPU está calculando. Y tenemos la entrada de datos, que esto sería teclado, mouse, escáner, lo que sea. Y está la salida, que están las pantallas, impresora o lo que sea. ¿Ya? Después vamos a ver que la memoria es de dos tipos, el RAM, que es para los cálculos, y está la memoria más no volátil, que son los discos y todo eso. Y cuando uno habla de coprocesadores, ¿qué está diciendo? Son otros CPU que asisten en algunos cálculos al CPU principal. Y eso pueden estar integrados dentro de la misma pastilla, dentro del mismo chip, o externos, como sería una GPU o una tarjeta red u otra cosa así. ¿Ya? Piensen que una tarjeta sonido, una tarjeta red también tiene la misma arquitectura dentro, son como computadores chicos que trabajan en equipo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Podría Sí, ser pues. el chip del motherboard también, ¿no? ¿Cómo, perdón? Podría ser el chipset del motherboard también, un Sí, pero coprocesador. hasta cierto punto sí, porque efectivamente en alguna parte hay que colocar los puertos USB y otro hardware del computador, digamos. Pero sí, son computadores independientes en el fondo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Todo va interconectado por cables y su manera de comunicación es que hay energía o no hay energía por esos cables. ¿Ya? Esos son los famosos unos y ceros. ¿Ya? Uno asume que 1 hay energía en el cable y 0 no hay energía. Y según las combinaciones de unos y ceros, uno va construyendo bytes, y de bytes uno construye archivos y qué sé yo. Esos son los famosos unos y ceros. ¿Ya? Ahora, si tengo varios cables en paralelo, armo el concepto de un byte, que vamos a verlo como que es el conjunto de 8 cables o 8 señales independientes que representan algo. ¿Ya? Ahora, en este caso en particular, esa combinación 011000011 representa la C minúscula. eh, ¿Ya? Así está definido. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice que todos unos y ceros, viene de acá. ¿Ya? Un carácter necesita ese espacio. En cambio, pedirle al computador que haga una operación matemática, entre todos los datos usa 32 o 64 bits, digamos. Hay algunas más cortas de 8, pero yo defino y le tengo que pasar al computador
una secuencia para decirle sume este número con este otro, y todo va a ir en unos y ceros. ¿Ya? Un programa que diga hola puede usar, dependiendo del lenguaje, de 160 a 48.000 bits. Estos no son bytes, son unos y ceros independientes. ¿Ya? Entonces, no es raro ver un software, digamos, que sea una cosa así para el computador, digamos. ¿Ya? Profe, disculpe. Dime. No cabe la posibilidad de que bits y bytes estén en un mismo software, ¿cierto? Me pasa que el byte es la unidad mínima útil, pero es que está compuesta por 8 bits. Y cuando uno habla de palabras 16, 32, 64, son conjuntos de bytes que hacen una frase un poquito más compleja, digamos. ¿Ya? Pero lo que quiero que se queden es que el computador solo entiende esto. ¿Ya? Entonces, ¿difícil de manejar? Probablemente sí. ¿Y cómo uno se acerca a este mundo? Con los lenguajes de programación. ¿Ya? Es la manera de tener esta como interfaz entre el computador y uno. ¿Se entiende? Eso es lo que uno pretende. Uno va a trabajar en un lenguaje intermedio que el computador es capaz de entender. ¿Ya? De hecho, voy a rayar acá. Lo importante entender es esto, que voy a rayar. Si tengo el CPU, que tiene todas estas líneas de comunicación que solo recibe unos y ceros, ¿no es cierto? Y en la otra parte está el usuario, en el fondo, que quiere decir, oye, yo quiero sumar 2 más 3. Eso es lo que pretendo hacer. ¿Cómo paso esa instrucción para que el computador me entienda? Entonces, entre medio, existe este ambiente que son los lenguajes. ¿Ya? Lenguajes. ¿Ya? Yo tengo pésima letra por si acaso, pero el lenguaje es esa capacidad que también es un programa, pero toma esa instrucción simple y va a devolver los unos y ceros que el computador necesita para hacer esa instrucción. ¿Ya? Y eso es lo que vemos este semestre, esa manera fácil, entre comillas, de tomar una instrucción en un idioma más o menos entendible, que en este caso vamos a usar Python, para que el computador me entienda. ¿Ya? Hoy día no vale la pena bajar, salvo casos muy excepcionales, bajar la pega a trabajar en binario, como pedía von Neumann, porque la verdad no es necesario. ¿Ya? Es demasiado costoso en tiempo para, para la diferencia de desempeño que puede tener. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Sé que van a decir que no, pero en el fondo, ¿cuál es el propósito de los lenguajes de programación? Es darle una pantalla al usuario, o sea, una interfase. Darle aquí está mi jefa hablando. Darle un poquito una facilidad en el trabajo, digamos. ¿Ya? Para uno como programador humano es más fácil aprender y trabajar en este nivel que en este nivel. ¿Ya? Entonces, dado eso, existen los lenguajes. Ahora, yo creo que algunos ya han tenido algo de experiencia con lenguajes de programación, y hay montones. ¿Ya? Y la verdad, chuta, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Por qué no vamos a ver? Hay distintos lenguajes para distintos propósitos. Y aquí no es un tema de moda, el que me gusta o el que no me gusta. Aquí vamos a ver Python.
pero existen muchos otros. Existe el C, típicamente para hacer juegos se usa mucho el C++, el C. El Java se usa para aplicaciones móviles típicamente. Para hacer páginas web está el HTML, está el PHP, está el CSS, está el JavaScript, digamos. Todos estos son lenguajes pensando en web. Está el SQL, que son lenguajes para dentro de bases de datos. Qué sé yo. Está no sé, el R, que es un lenguaje que se usa para estadística. Está el mismo MATLAB, es otro lenguaje más, ¿ya? Pero de nuevo, el problema es lo que les decía ayer con el café con leche. ¿Cómo yo tomo un problema y lo paso a un cierto lenguaje que después pase al CPU? Ese es el proceso. ¿Cuál lenguaje? Bueno, hay un montón que elegir. Pero el pensé que, acá está, voy a dibujar, ese viene siendo el cerebro de ustedes, digamos. Aquí el pensé que el cerebro es el mismo, independientemente si hacen en Python o en C++. ¿Cómo yo transformo eso a un problema útil? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces vamos a estar todo el semestre preocupados de los algoritmos y la manera de pensar lógicamente. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Básicamente vamos a trabajar en el backend de los lenguajes. ¿Por qué sería eso? Explica tu Eh, pregunta o tu afirmación. Porque estamos en la parte como de instrucciones. En la parte de instrucciones. A ver, todos los lenguajes se trabajan con instrucciones. Eso está bien, ¿ya? Lo que pasa es que Python como lenguaje no se podría decir que tiene un propósito muy claro. En el fondo es un lenguaje general que sirve para todo, ¿ya? Por eso que lo usan para hacer estudios científicos, para la universidad, o lo usan dentro de empresas para automatizar, qué sé yo, lecturas no sé, del valor del OF lo programan en Python, no sé. Ya, como que sirve para todo. Pero técnicamente no es lo único que hay. Y al menos los informáticos tienen que saber que de repente no va a ser el mejor software para usar. No sé si conocen el ejemplo de cómo se creó Google, de dónde nació Google. ¿Alguien sabe, no? Nope. No, profe. No me suena, profe. Aquí habían dos personajes, ¿no es cierto? Está Sergey Brin y Larry Page. Eran dos amigotes que estaban en la universidad. Entonces, estaban sacando un doctorado y, y fue como, oye, ya, pues, ¿y qué hacemos para la tesis? Oye, no sé. Entonces, ya, a ver, hagamos un buscador. Entonces, ya, a ver, ya, hagamos un buscador. Perfecto. Ya, pero ¿y en qué lo hacemos? Oye, a ver, ya, mira, para hacerla fácil, hagámoslo en Python. Este fue el raciocinio de estos gallos. Ahora, el know-how, y de nuevo, aquí les voy a dibujar el cerebro, digamos, que metieron acá para hacer este buscador, súper potente, digamos. O sea, el algoritmo que está detrás es súper potente. Y lo implementaron en Python. Y le funcionó. ¿Ya? Entonces esta gente armó un servidor. No sé si han visto fotos, pero los colores de Google, ¿saben de dónde vienen, no? Nope. De que armaron su primer servidor, armaron el chasis con piezas de Lego. Entonces,
Tenía así, Oh. por eso era tan colorido. A ver, de hecho, ustedes no me creen, pero aquí uno busca. Ah, qué increíble. Ustedes creen que estoy inventando, Qué buena. pero lo armaron con Legos, digamos. Entonces, ¿ya? Obviamente para los discos duros, qué sé yo, después fueron mejorando, pero era con Legos. Entonces, por eso son los colores como institucionales. Bueno, aquí está Sergey y Larry Page, po. Bueno, ahora sonríen porque terminaron su tesis, po. Pero bueno, Sí. entonces, ¿qué pasa con esto? Más allá del color de Google. Armaron su servidor y les empezó a ir bien, po. Entonces, chuta, es que demasiada gente está consultando. Ya, hagamos otro servidor más. Ahora uno más grande. Oye, es que no hay caso. Uno más grande. Oye, es que no hay caso. Ya, pongamos otro igual. Y fueron así creciendo y les fue bien, po. Y al final empezaron a vender, a rentar, qué sé yo. Y años después dicen, oye, pero ya tenemos, no sé, po, 1 millón de servidores. ¿Cuánta luz significa eso? ¿Cuánto aire acondicionado? ¿Cuánto espacio físico? Y como ya no necesitamos la plata, que ya lo tenemos todo, ¿cómo lo hacemos más ecológico? Porque esa es la segunda etapa. Ya la empresa funciona, pero ahora, ¿cuál es mi daño al planeta por todo esto? Votaron Python y se fueron a C, porque C es mucho más eficiente que Python. Entonces ahora en vez de tener 1 millón de servidores, pues ahora tengo 0,7 millones. Estos números son aproximados, pero por elegir bien el lenguaje significó un tremendo ahorro energético y un software que estaba hecho entero, tuvieron que, con el mismo know-how, hacerlo de nuevo en C. Porque es más eficiente. Es más difícil, pero es más eficiente. ¿Se entiende, no? Esas son las decisiones que hay que tomar, digamos. Nosotros hoy día nos vamos a quedar con Python porque es más simple, pero no es un buen lenguaje a todo evento en todos los casos. Por eso es que es raro ver juegos programados en Python, por ejemplo. Los juegos están programados en C++. ¿Se entiende, no? Entonces, por el solo hecho de elegir un lenguaje, pago 1/4 o 1/3 menos de electricidad y de hardware inmovilizado y discos duros y cosas. Y no es poca plata. ¿Se entiende, no? Un tema de haber hecho la tesis rápida en Python o fácil de programar no significaba que hubiera sido la mejor solución, sobre todo a largo plazo. ¿Se entiende, no? No, esa es la historia de Google. Bueno, quedan feos los cerebros, ¿no? Horrible. ¿Era un cerebro? Sí, pretendía hacerlo, era el esquemático. Yo tengo una duda, profe. Dime. Por ejemplo, ¿qué, mi duda es como un poco alejada a lo que va, pero con ese porcentaje que lograron reducir de gastos, imagino que sobró mucho equipo hardware. ¿Ese equipo se habrá implementado de forma directa a los que estaban en uso o quedaron ahí? No, yo creo que no es como que ya se apagó 1/3 del data center, no, para nada. Pero en el fondo, en la práctica, como esta gente renueva los equipos cada 3 años, puede planificar mejor las compras, va un poco para allá. A ver, les va a pasar mucho, sobre todo a los informáticos, que una solución de hoy día que anda bien, quizás no va a andar bien en el tiempo por un tema de escala, ¿ya? Ahí vamos a ver después en búsqueda que si, no sé, pues, tengo un listado de productos de un supermercado, claro, el programa me funciona bien si mi inventario de productos es de 1000 ítems. Pues si tengo 1 millón de ítems, ¿va a andar igual de rápido? Y no son respuestas fáciles. Imagínense que cada vez que marcan un producto en la caja, tengas que esperar 2 minutos antes que llegue el precio. Probablemente te cambies de supermercado. ¿Se entiende, no? Entonces, las decisiones informáticas tienen que ver con el desempeño que se pretende, con la escala que uno quiere llegar y todo. No solamente con lo fácil o difícil que es para el programador, en este caso ustedes.
¿ya? Hoy día, de nuevo, nos vamos a ir a Python porque efectivamente tiene una barrera de entrada más baja, donde lo que a mí como profesor, lo único que me interesa es que desarrollen bien su cerebro, ¿ya? No porque Python sea una maravilla como lenguaje, ¿se entiende, no? A mí lo que me interesa es que aprendan a programar más que aprendan Python. Python va a ser el lenguaje para funcionar, ¿se entiende, no? Es como, escucha, si les pudiera poner un ejemplo, nada que ver, no sé, po, está en una partitura musical y yo soy el profesor de música y solamente le enseño 3 notas. Y con 3 notas se puede hacer la melodía, se puede componer, sí, claro. Pero resulta que después les enseño que existen los sostenidos, notas intermedias, con distintos tiempos. ¿Se entiende, no? Como que el lenguaje es fácil, pero hay mucho más allá que solo Python. Me interesa que aprendan a pensar más que, o sea, que termine el semestre diciendo, oye, sé programar más que me digan sé Python, ¿ya? Se van a meter a trabajar en cualquier parte y les va a tocar cualquier lenguaje. Y no digo solo los informáticos. Es súper típico que tengan que armar un macro en Excel, por ejemplo. Y eso está en Visual Basic, que es otro lenguaje. Pero ustedes ya saben programar, ¿ya? Ese es el desafío, que no se queden con que saben Python. O sea, su problema, los que le va a llamar en el ramo, ojalá ninguno, no va a ser que no aprendí Python. El problema va a ser que no aprendí a programar, no aprendí a pensar, ¿ya? Y eso significa que el cerebro de ustedes no hizo la pega, ¿ya? ¿Estamos claros? Aquí el desafío es la parte cerebral más que la parte lingüística, ¿ya? Entonces, ya, lo voy a poner acá nomás. El lenguaje de programación es este traductor que va a transformar el idioma fácil para mí en un idioma fácil para el computador, ¿ya? Y hay de 2 tipos, los intérpretes y los compiladores. No sé si alguien ha escuchado esto. Uno será como la parte gráfica y otro sería el que, como no sé en realidad, el compilador no me suena. Ya. Súper en simple es lo siguiente. Supongamos que mi programa tiene que preguntar la edad como primer paso. Segundo paso, voy a eh, restar 2021 menos la edad. Y como paso 3, voy a mostrar la respuesta, ¿ya? Para saber el año de nacimiento de una persona, ¿ya? Programa súper simple, 3 líneas. Pero hay una secuencia. Pregunto la edad, hago la resta y muestro el resultado. Y acá hay 2 ambientes. Cuando hablamos del intérprete y hablamos del compilador. Intérprete. Si no se entiende la letra, por favor me dicen, ¿ya? ¿Qué hace el intérprete? Lo voy a hacer con colorcito azul para que vean la diferencia. Este intérprete es un software, en este caso va a ser Python, que ¿qué es lo que hace? Toma una línea, la transforma a unos y ceros, y después que está transformada, se la pasa al CPU para que el CPU haga la pega. Después toma la segunda línea, la transforma y le pregunta al CPU. Y después toma la tercera línea, la transforma y le pregunta al CPU. Pero no nos olvidemos que este software técnicamente también pasa por el CPU porque también tiene que funcionar, ¿ya? Y hace la pega. Profe, una pregunta. Dime.
que ahí no ve que puso como término el CPU, el software, y hay uno que no lo entiendo bien, que no sé, que está ¿El Python? como el Python y abajo tiene algo. Puse unos y ceros diciendo, Ah, ya. este software transformó esta preguntar edad en unos y ceros que el CPU entiende. Ya, profe, gracias. Miren qué ocurre acá. Voy a tener otro software, por ejemplo, el C, que es un lenguaje de programación, pero que hace la siguiente pega. Toma todo el código de una sola vez y lo transforma a unos y ceros. Y después yo cada vez que lo ejecuto, y esto se llama el famoso ejecutable. Y cuando yo quiero echar a andar esto, simplemente llamo al ejecutable. Y eso pasa por el CPU cada vez. ¿Ya? Yo gasto tiempo, de repente incluso es bastante tiempo en crear el ejecutable. Bastante tiempo, minutos o cosa, algunas horas, en transformar todo ese código a un ejecutable. ¿Ya? Pero cada vez que lo ejecuto ya está listo, ya está en el idioma del computador. En el caso Python, cada transformación me toma poquito tiempo, pero si lo ejecuto 2, 3 o más veces, igual pasa por estas microtransformaciones cada vez. ¿Ya? Por eso que el intérprete es menos eficiente a la larga que el compilador. El compilador gastó una vez en crear el binario y después funciona todo el tiempo. ¿Se entiende, no? En cambio, el intérprete, cada vez que yo lo echo a andar, estoy gastando en transformar, además de transformar en que se ejecute. Por eso que Google quiso ser que más botemos estos tiempos para afuera. Nos cambiamos un lenguaje mejor y la pega sale. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Preguntas que tengo? Profe, entonces se refiere a que, por ejemplo, en el intérprete van a pasar los códigos directamente a como la CPU, pero se va a demorar más en ejecutarse todo y Cada vez se en el otro ejecuta. código. Siempre voy a gastar tiempo en que se ejecute. En Oye, les cambio, voy en el a. otro se ejecuta y, o sea, gasté más tiempo en lo que es los códigos y después se ejecuta y es más eficiente, ¿no? Ahí está la asistencia por si acaso. Se lo mandé por el chat. No, lo que le quiero decir es eso. Esto técnicamente no lo vamos a ver acá, pero solamente para mostrar por qué este tipo de lenguajes son menos eficientes que otros. ¿Ya? Aunque por mucho que Python es de este sistema menos eficiente. ¿Ya? ¿Por qué uno dice, ya, profe, pero igual está gastando más CPU? Pero esto en el fondo van a querer hacer, no sé, hacen un software para una tarea de un ramo, para cálculo. Y resulta que lo ejecutan una, dos, ya, 3 veces. Entonces, aprovecharon que era fácil de programar para hacer la tarea de cálculo. Pero si quiero hacer un juego o una aplicación un poquito más elaborada, típicamente pretendo que sea muy eficiente. ¿Ya? Porque la programo una vez y se ejecuta 1.000.000 de veces. ¿Se entiende? Esto es para un entorno más educacional / ciencia, digamos. Y este es para un entorno más profesional. O un profesional del software, digamos. ¿Ya?
ya sea que trabajen en una empresa o hagan software para vender, típicamente uno tiene que irse a lenguajes más profesionales. ¿Ya? Profe, esto no tiene nada que ver con Dime. la materia, pero ¿cómo lo hacemos? Es que el correo institucional a mí en el Google no tengo mi contraseña porque no sé qué pasa, que como que me hayan cambiado la contraseña y no puedo darle a la de la asistencia. Trata de mandarle un mail a la secretaria, no sé, pues. O la misma gente de TI de la universidad, no sé. Que de hecho, la parte informática no depende de ingeniería, depende, hay una unidad de informática que pueden hacer, eso, digamos. Ya no sé no sé cómo lo hacen. ¿Ya? Entonces, poco para no latearnos mucho más, tenemos un entorno de programación, ¿ya? Que va a ser nuestro editor de texto, que ayuda a escribir código y trabaja en conjunto con el compilador. En ese sentido, yo el que uso más, que está acá, el Spider. ¿Ya? Este va a ser el entorno de trabajo que vamos a usar en el semestre. Y acá uno escribe el código, por ejemplo, imprímame hola. Y cuando ejecuto eso, aparece la respuesta acá. Tengo que guardar. Y aquí Python me dijo hola en pantalla, me hizo caso. Yo quise que me mostrara algo y me lo mostró acá al final. Quizá no suena muy emocionante, pero en el fondo esto ya es un programa. ¿Ya? Acá yo edito acá. Y si escribo algo mal, me va a decir, ojo, mira, hay un error acá, no se entiende. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo qué significa cada cosa, pero este va a ser mi entorno de trabajo. ¿Ya? Y aquí ya estoy programando en Python, en este caso el 3.8.3. ¿Ya? Por eso que ya para la próxima clase me interesa que tengan instalado en su computador alguno de estos. ¿Ya? Y vamos a usar Python, eso ya lo dijimos, que es interpretado, es código abierto. ¿Alguien sabe lo que significa que sea código abierto, no? Que permite cualquier modificación de parte de una comunidad. Sí y no. Modificar es uno de los objetivos del código abierto, pero no es el único. También está el mirar. ¿Ya? O sea, yo puedo ver cómo funciona, no hay ni un secreto, y qué sé yo. Siempre está la duda de, oye, no, mira, los software de Microsoft tienen código oculto para espionaje o para quién sabe qué cosa. Bueno, hay otros sistemas que son abiertos, que permiten ver el código que hay dentro y si yo quisiera hacerle cambios. Ahora, le puedo hacer cambios para mí, como también hacer cambios y los publico para ver si los mantenedores y la gente que está detrás del software lo toma como algo válido y lo corrige. ¿Ya? O es porque hay una cuestión de licencia también. ¿En qué sentido? Digamos, en Microsoft, el problema con ellos son las licencias pagadas. Sí, lo que pasa es que también tú tienes el código gratis, el software gratis. No tiene nada que ver con que sea código abierto. ¿Ya? Normalmente los programas de código abierto además son gratis, pero hay software gratis con código cerrado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Aquí estamos hablando del código, pero ¿por qué es importante el código? ¿Ya? Porque es el lenguaje humano que podemos usar para después colocarlo en este software, digamos, y que funcione. A ver si me funciona. Acá estoy. Me funcionará. PC. No quiero mandarme el número. Por ejemplo, esta página que se llama GitHub es un repositorio de distintas
distintos proyectos de código abierto. Y aquí estoy viendo el código de Python mismo. Y uno ve efectivamente todos los archivos que componen Python, incluyendo cosas que están corregidas hace 3 días, 4 horas atrás y qué sé yo. Acá sí tratamos de llegar... aquí no sé si vamos a llegar a algo, pero por ejemplo... No sé, voy a... algo que puede ser interesante. Esto que está acá... Bueno, esto en realidad está en C. ¿Ya? Da lo mismo, pero... Este es Python por dentro. Yo puedo ver cómo funciona, puedo ver qué hace. Incluso puedo pillar errores y proponer mejoras. ¿Ya? Pero el que tiene la capacidad de guardar son estos contribuyentes que están acá. Está la gente que ha trabajado en la programación de Python. Eric Snow, digamos, Jack Haas. Esta gente ha trabajado en Python. Estos son los que mantienen Python. ¿Ya? Y esto es lo que han hecho. Esta es su obra. Este es un pedacito de Python. ¿Ya? Y yo puedo ver, oye, que en realidad no era null, era otra cosa. Y proponer mejoras, corregir pifias y qué sé yo. Pero este es el código abierto. Aquí estoy viendo el código, el open source de Python. No sé si se entiende. ¿Ya? Entonces, esto es lo que significa que sea abierto en la práctica. Que yo puedo descargarlo, ¿ya? Y lo puedo modificar o lo puedo recompilar o lo que sea. ¿Ya? No hay secretos. Hay muchos códigos de Microsoft que son secretos. Uno no puede ver cómo funciona. Uno no puede ver cómo funciona el buscador de Google, por ejemplo. También es secreto. Uno lo usa, pero no es que acceda eh, al código fuente de él, digamos. ¿Se entiende, no? Pasaron toda la asistencia, ¿no? Sí, profe. Ya, y en Sí, torno de profe. programación vamos a usar ya sea el IDLE, los que tengan computadores chicos, el IDLE, y si no, el que uso yo, el Spider, que es bastante bueno. ¿Ya? Eh, y eso, pues, al menos por hoy, creo que quedamos bien con esto. ¿Ya? A ver, hablamos harto del binario, qué sé yo, pero no se enreden. Lo único que me interesa que retengan es que el, el lenguaje es una ayuda para transformar a instrucciones que el computador entiende. ¿Ya? Y hay muchos lenguajes con distintas fortalezas. Python es fácil, pero es más o menos lento. C es muy rápido, pero es más difícil. No sé, es una por otra. ¿Ya? Eh, no sé, po. A mí me gusta andar en mountain bike, pero son pesadas y más lentas que una bici de pistera. Pero la pista no la puedo meter a un cerro. ¿Se entiende, no? Como que todo tiene pros y contras. Profe, Dime, yo no pasé asistencia. no te escuché, perdón. Yo no pasé asistencia. ¿No alcanzaste? ¿Mando el link de nuevo? ¿O abro la página? Ahí abrí la asistencia nueva. Y ya, gracias. Ya. ¿Algo más? Bueno, esta semana no va a tener laboratorio, pero ya la próxima sí. ¿Ya? Ya empezamos con... Todas las semanas hay laboratorios que son sin nota o con nota, pero todas las semanas va a haber. ¿Ya? Así que ya la próxima vamos a tener clase el lunes y con eso ya tienen materia suficiente para el laboratorio de la semana. ¿Les parece? Ya clase más ya de Python mismo. Entonces, al menos quédense con la tarea de que esté instalado Python, ya tener un Python para empezar a probar. ¿Ya? Y el otro que pueden usar, si es que por la razón que sea no logran instalar, algún compañero comentó, existe... se me fue. Visual Studio, profe. No, más simple. Atom. Más simple. Hay una página que se llama Replit. ¿Ya? Y uno busca Replit Python, ¿no es cierto? Y obviamente Replit Python. ¿Dónde estoy? Fork, Network Space.
¿Dónde me metí? Eh, este era, po, ya. Entonces, en esta página, yo, que es una página web, no he instalado nada, tengo mi sección de código y tengo lo que se ejecuta. Esto es lo mismo que hicimos antes. Print, hola, aquí estoy escribiendo yo, ejecutar, me aparece el resultado. O sea, aquí estoy ejecutando Python sin que haya tenido que instalar nada. Esto está solamente en browser. Les voy a copiar el link en el chat para que lo tengan. Ese es lo mínimo mínimo. Ahora, a mí no me gusta mucho porque de repente uno está programando y si se me actualiza la página, cualquier cosa, pierdo todo. Esa es la parte como delicada. Para que no se pierda, hay que hacer un login, y es gratis, pero en el fondo hay que hacer login y qué sé yo. ¿Ya? Profe, Dime. entonces hay que descargar Python y Spider. No, lo que ocurre es lo siguiente. Uno instala, este es el Anaconda, al menos la instalación que creo que es más simple, y obviamente no es el pagado, tutorial, ya, el Anaconda, el Team Edition, este es gratis, y uno puede descargar, ¿dónde está? Pricing Resources. A ver, el individual, no, ya, la versión individual de Anaconda, uno la descarga, y ese incluye, aquí se van directo para acá, Python 3.8, si el computador es más chico, 32 bits, 64 bits, este es el instalador. Les voy a copiar esta página también para que la tengan, pero el Anaconda es el que instala varias cosas, además de instalar Spider. ¿Ya? Les voy a dejar acá el link de esa página. ¿Ya? Y ese instalador instala una montonera de cosas, pero también instala el Spider. Y el editor mismo es el Spider. Esto viene así más o menos. Anaconda, aquí se demora un poquito este. Te está cargando. Espérenme un segundo. Y abrió acá al otro lado. Espérenme, abrió acá. Esto es el Anaconda, que es una suite que trae un montón de cosas, como el cuaderno Júpiter, que es muy bueno. Eh, Acá uno programa en Python, pero se usa mucho para las tareas, porque uno puede narrar lo que está haciendo y se ejecuta una sola vez. Está el R, que es para estadística, y aquí está el Spider, que este es el editor que uso. ¿Ya? Y este mismo software se usa, por ejemplo, para actualizar o para instalar varias versiones distintas y qué sé yo. Acá en los environments de Python, uno puede buscar librerías que no estén instaladas y qué sé yo. Uno puede actualizar, para eso se usa la Anaconda. ¿Ya? Aquí están distintas actualizaciones que hay. Ahí hay un montón que yo no he instalado, por ejemplo. Pero como es computador de la oficina, necesito clave para poder actualizar. ¿Ya? Este es el Anaconda. Del Anaconda, uno instala Anaconda y con eso está el Spider. Y el Spider yo ya lo tengo prendido y está acá abajo. Benjamín preguntaba, ¿pero ahí no está Python o sí? Sí, claro, de Anaconda instala Spider y Spider ya tiene Python. Esa es la cadena. Y el que pregunta el link era el de Python 3.8, ya sea 64 o 32 bits, según el Windows que tengan. ¿Ya? En el fondo,
Esa es la cadena de instalación. ¿Ya? Yo uso 64 bits porque tengo más RAM, pero es exactamente, para lo que vamos a hacer en el curso da exactamente lo mismo cual de los dos. ¿Ya? Así que eso, pues traten de tener algo instalado para ya empezar a hacer el laboratorio y ejercicio y todo eso. ¿Les parece? Lo que pregunta Miguel, si puede ser el Python 3.9, sí, da lo mismo. La verdad no vamos a llegar a notar esas diferencias. Sí, el Python 2, el 2.7 también todavía se puede bajar y hay mucha ayuda en internet de Python 2.7 para que sepan cuando están buscando alguna ayuda porque hay muchas diferencias. Tiene que ser Python 3, 3.8, 3.7 para arriba. ¿Les parece? Ya pues, Sí, profe. quedo atento a preguntas. Nos vemos el lunes. ¿Les parece? Bueno, profe. Gracias, Que profe. le vaya bien, profe. Gracias por la Chao, clase. profe. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Igualmente. Yo, profe, cuídese. Adiós.